Marginalia, una idea, ninguna certeza. Hace unos días estaba escuchando Dos pájaros de un tiro, el concierto de Serrat y Sabina. Es un disco que he escuchado muchísimas veces, de esos que uno pone mientras trabaja, o mientras maneja, o mientras ordena la casa. Pensé que ya no tenía nada nuevo que decirme, y entonces pasó algo. Todo esto mientras estaba pensando en cómo iba a ser mi metodología de trama y cómo esto se iba a convertir en un mecanismo para mirar en lugar de un mecanismo para pensar. Y pasó algo. No fue una sola canción, sino el orden de ciertas canciones. La primera que aparece de este grupo de canciones que identifiqué, la primera es Aquellas pequeñas cosas, seguida de Ruido, y terminando Ruido, El muerto vivo. Yo no sé si fue deliberado. Conociéndolos, pienso que muy probablemente sí. Pero aunque no lo fuera, desde ese momento ya no pude escuchar esas tres canciones por separado. Empecé a sentir que estaban construyendo una sola idea, como si cada una respondiera a la anterior. La primera canción me hizo pensar en algo que llevo años creyendo. Siempre decimos que las pequeñas cosas son importantes, pero no vivimos como si realmente lo creyéramos. Vivimos persiguiendo las grandes cosas, los grandes viajes, los grandes proyectos, las grandes oportunidades, las grandes experiencias. Y sin embargo, cuando una etapa termina, nunca regresan las grandes cosas, regresan las pequeñas. Hace muchos años murió mi papá. Y hay algo que nunca me esperé. Pensé que iba a extrañar las grandes conversaciones que tuvimos, los consejos, los momentos importantes, pero no. Claro que lo extraño. Sin embargo, lo que regresaba una y otra vez eran cosas tal vez ridículas. De pronto la forma en la que abría la puerta, el sonido de sus llaves, alguna frase que repetía y que no se daba cuenta, la forma que tenía para ordenar ciertas cosas en su despacho, detalles muy chiquitos que mientras ocurrían parecían completamente insignificantes. Y un día entendí algo. Quizás nunca fueron pequeñas. El pequeño era yo. Yo era el que todavía no sabía mirar. Ahora me cuesta mucho trabajo usar esa expresión de las pequeñas cosas, porque creo que no existen. Existen cosas a las que todavía no les hemos dado el valor que tienen. Y creo que esa primera conversación que propone Serrat no habla de la nostalgia, habla de la atención, de todas esas cosas que estuvieron frente a nosotros durante años y que solo empezamos a ver cuando dejaron de formar parte de nuestra vida. Y entonces empieza la segunda canción, Ruido. Y eso me hace pensar que quizá ahí está la respuesta. ¿Por qué dejamos de ver las cosas importantes? Porque apareció el ruido. Pero me parece interesante detenernos un momento. ¿Qué es exactamente el ruido? Y ninguno de esos lugares me parece un problema. Entonces el ruido del que hablan aquí debe ser otro. Creo que el verdadero ruido es cualquier cosa que compite por nuestra atención. Y vivimos rodeados de él. El ruido de sentir que siempre deberíamos estar produciendo algo, el ruido de contestar mensajes mientras alguien nos está hablando, el ruido de visitar una ciudad pensando en la fotografía antes que en el lugar, de caminar con un destino tan claro que dejamos de mirar el camino, de estar viendo el celular mientras estamos viendo una película y no entender lo que pasa en el celular ni lo que pasa en la película. Ese tipo de ruido es. Hace unos días salí a caminar y iba con uno de mis hijos. Tiene 2 años, casi 3. Yo iba pensando en montones de cosas de la vida, en pendientes que tenía, en cosas que resolver, en videos que iba a desarrollar, en clases que estoy armando, en muchos proyectos que tengo, en todo menos en el camino. De pronto él se quedó quieto y me llamó la atención que se quedara quieto viendo el piso.
Cuando me puse a ver qué es lo que estaba viendo, me di cuenta que estaba viendo una hormiga. Nada más. Una hormiga que estaba cargando una hoja que era muchísimo más grande que ella. Él se quedó ahí un ratito viendo a la hormiga, no quise interrumpirlo, y me di cuenta de algo. Yo había pasado junto a esa hormiga, nunca la vi. Yo estaba en otras cosas, y él estaba fascinado por la hormiga, la señalaba. Y pensé, tal vez crecer no consiste en aprender a prestar atención a cosas más importantes. Tal vez muchas veces crecer consiste exactamente en dejar de prestar atención a las cosas que sí importaban. Entonces entendí que el problema nunca fue el teléfono, ni las redes sociales, ni la inteligencia artificial. Todo eso existe. El verdadero problema aparece cuando cualquier cosa logra desplazar nuestra capacidad de detenernos, porque observar necesita tiempo, y el ruido siempre tiene prisa. Y justo cuando pensé que el disco ya había dicho todo lo que me tenía que decir, que eran las pequeñas cosas que no las veíamos porque había ruido, empieza El muerto vivo. Una canción que siempre me pareció muy divertida. Una especie de descanso después de una canción intensa, pero escucharla con este orden de pensamientos inmediatamente después de ruido, ya no me pareció un chiste, porque en el fondo cuenta otra vez la misma historia. Una comunidad entera construye una explicación, todos la creen, todos actúan como si fuera verdad, y nadie se detiene a comprobarla. Nadie observa, todos interpretan, y eso da mucho miedo, porque así es como vivimos. Creemos conocer una ciudad porque vimos 3 videos. Creemos conocer a una persona porque seguimos su Instagram. Creemos entender una noticia porque leímos el encabezado. Creemos conocer una profesión porque vimos cómo alguien le explica durante un minuto. Vemos un fragmento e inventamos el resto. Por eso funcionan las fake news, ¿no? Y luego defendemos esas historias como si realmente hubiéramos observado. Yo nunca había visto esa canción de esa manera, pero ahora ya no puedo dejar de pensar que las 3 hablan exactamente del mismo problema. La primera dice que dejamos de encontrar lo verdaderamente importante. La segunda trata de explicarnos por qué pasó eso. Y la tercera nos muestra cuál es la consecuencia. Cuando dejamos de observar, empezamos a llenar los vacíos con nuestras propias historias. Llevo años creyendo que hago proyectos bien distintos. Hice una tesis que hablaba de museos virtuales. Pensé que daba clases de arquitectura. Pensé que diseñaba museografías, que organizaba recorridos por ciudades, que Trama hablaba de creatividad. Pero mientras escuchaba estas 3 canciones, empecé a sospechar otra cosa. Tal vez llevo 10 años o más intentando responder la misma pregunta. ¿Cómo hacemos que una persona vuelva a mirar? No mirar un museo, no mirar un edificio, no mirar una ciudad, mirar de verdad. Porque un museo no fracasa cuando alguien sale sin aprender una fecha. Fracasa cuando nada consiguió detener su mirada. Una ciudad no se vuelve memorable porque tenga monumentos, se vuelve memorable cuando logra que alguien se detenga en una sombra, en una conversación, en un árbol, en una ventana abierta, o en un señor que lleva 40 años vendiendo periódicos en la misma esquina. Un viaje tampoco cambia a una persona porque acumuló destinos. La cambia cuando descubre algo que habría pasado completamente desapercibido si hubiera tenido un poco más de prisa. Y ahí está la idea que me voy a llevar de este disco. No creo que Serrat y Sabina estén hablando únicamente del pasado. Creo que están hablando del futuro, porque siempre hablamos de recuperar la atención como si fuera una batalla contra la tecnología. Y yo ya no estoy tan seguro. Creo que recuperar la atención es recuperar una forma de vivir, una forma de caminar, de escuchar, de conservar, de enseñar, de diseñar, de viajar, incluso de querer. Creo que el mundo nunca dejó de estar lleno de cosas extraordinarias. Quizá nosotros nos volvimos demasiado eficientes para detenernos frente a ellas. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es cómo recuperar el pasado. La pregunta es mucho más difícil. ¿Qué tendría que cambiar en nuestra manera de vivir para que el mundo volviera a parecernos digno de nuestra atención? Porque creo que las cosas que cambiarán nuestra vida mañana ya están enfrente de nosotros. La única diferencia es que todavía no las hemos mirado.